En este mismo momento, el final para los Shahed ya ha llegado. Ucrania está levantando su propia cúpula de hierro. El cielo ucraniano se está cerrando para siempre. Un shock para el Kremlin. El nuevo escudo ucraniano convierte los drones y misiles rusos en chatarra en segundos. Kiev dice en voz alta no al terror de Putin. El mundo hace fila. Los drones ucranianos se están convirtiendo en la principal tendencia de la seguridad mundial. Incluso los reyes del petróleo quieren comprarlos. Los drones ucranianos se están convirtiendo en una nueva mina de oro. El boom tecnológico al estilo ucraniano está cobrando impulso, y esto es solo el comienzo. Frente estallado, las fuerzas ucranianas presionan al enemigo en el sur, arrasan la defensa rusa y sus posiciones ceden. El ejército ucraniano está desbaratando los planes de la ofensiva de verano de Rusia. Las Fuerzas Armadas de Ucrania recuperan su tierra metro a metro. Una bomba geopolítica. Ucrania está preparando operaciones más allá del frente. El Kremlin empieza a sentir el calor. Bielorrusia y Transnistria están bajo la atenta mirada de Kiev. El gran juego ha comenzado. Ucrania está cambiando el equilibrio de poder. Las regiones vecinas están saliendo de la sombra de Moscú. Escándalo en Europa. Orbán lanza un nuevo ataque contra Kiev antes de las elecciones. Pero la verdad está del lado de Ucrania y Kiev encontró una respuesta inesperada para Orbán que puso punto final. Pánico en la retaguardia rusa. El armamento ucraniano no conoce límites. La retaguardia rusa ya no es segura. Las Fuerzas Armadas de Ucrania golpean donde el enemigo no lo esperaba. Los desarrollos ucranianos están cambiando el código de la guerra. De todo esto hablaremos a continuación en nuestro programa Punto Caliente. Vaya giro, se acabó para los Shahed rusos y la agresión con misiles. Ucrania está preparando su propio y poderoso escudo contra el terror aéreo. Kiev está creando un sistema de defensa único, el Domo de Hierro Nacional. Un sistema más flexible y multinivel. Varios elementos clave a la vez: detección, seguimiento y destrucción de drones y misiles enemigos. Esa combinación es una verdadera trampa para el terror ruso. Todos los detalles ahora mismo. Se acabó para los Shahed enemigos. Ucrania lanza una nueva arma contra los drones kamikaze. Los drones interceptores ucranianos se han convertido en un verdadero éxito mundial. Cada vez más países del Golfo Pérsico están interesados en el sistema ucraniano de lucha contra los drones. Se informa que Arabia Saudita está negociando con Ucrania un gran acuerdo de armamento. Y este no es ni de lejos el primer país interesado. Ucrania envió drones interceptores y un equipo de expertos a Jordania para proteger las bases militares estadounidenses. Actualmente, nadie en el mundo tiene más experiencia en la lucha contra los drones iraníes que Kiev. El dron interceptor ucraniano Sting es uno de los medios más efectivos para derribar Shaheds. Su porcentaje de aciertos exitosos es de casi el 90%. Pero ahora la cantidad de Shaheds rusos destruidos será mucho mayor. Una empresa ucraniana ha comenzado la producción en serie de interceptores Air Baby, y precisamente su tarea es alcanzar y destruir el dron enemigo. La esencia de los principios físicos de funcionamiento de todos los drones interceptores es prácticamente la misma. La propia estación de radar se encarga de guiar directamente al operador hacia la ubicación del dron que es interceptado. El operador toma contacto visual y después el dron interceptor hace su trabajo. En la guerra moderna contra los Shaheds rusos baratos, son precisamente los drones los que se convierten en la principal defensa antiaérea, ya que tienen una gran ventaja. Los estadounidenses solo pueden producir por ahora 600 misiles Patriot y se pueden fabricar drones interceptores. Cuesta 60,000 pesos. Es una opción económica, sumamente efectiva y muy fácil de usar. Se trata de una contramedida que ha sido modificada y incluso los países que cuentan con los mejores sistemas de defensa aérea acaban dándose cuenta de que esta no es la mejor opción de defensa. El mayor fabricante de misiles Patriot en Estados Unidos produce entre 60 y 65 misiles al mes, por lo que está claro que cualquier país agotará esas reservas. Por muchas de estas misiles que haya, no serán suficientes para combatir a los Shahed iraníes. Pero la reforma de la defensa aérea es solo el comienzo. De hecho, en las fuerzas aéreas se habla de crear algo más grande que la cúpula de hierro ucraniana. En este momento tenemos claramente definidos 4 componentes que funcionarán para crear nuestra cúpula ucraniana. Será diferente de la israelí porque nuestra cúpula debe ser mucho más grande. En nuestra cúpula, digamos, la cúpula israelí es solo una pequeña mancha, algo así muy pequeña. Me refiero al tamaño. Por eso,
Sí, es posible saturar una pequeña mancha con misiles caros, pero saturar nuestra cúpula, digamos, con misiles grandes como los Patriot o los Iris es imposible. ¿Pero realmente esta cúpula será mejor que la israelí? ¿Y en qué exactamente? En términos militares, esto se llama un sistema integrado unificado de defensa antiaérea. Es decir, la esencia de la idea consiste en unir todos los medios de observación y detección de objetivos enemigos con los medios para interceptarlos. Todo esto, por así decirlo, integrarlo en un sistema automatizado, en una especie de delta. Evidentemente nuestro sistema será mejor que el israelí, estoy seguro de ello. La industria de defensa ucraniana se está desarrollando a un ritmo récord. Hace tiempo que dejó de confiar en la ayuda de países amigos y empezó a apostar por sus propias tecnologías para la defensa contra los ataques rusos. Pero ¿qué tan sólido será el domo incluso con estas tecnologías? Cuando la transmisión de datos desde los medios de detección a los medios de ataque se realiza rápidamente, el tiempo de reacción se reduce. El tiempo de reacción se reduce, lo que significa aumenta el tiempo para tomar la decisión de destruir el objetivo. Y si no lo destruiste, tienes una segunda oportunidad. La capacidad de producción de Ucrania ha crecido casi 50 veces y ya cubre más de la mitad de las necesidades de armamento de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y es completamente lógico que otros países estén interesados en cooperar con Ucrania. Nuestra experiencia en cómo combatir a los Shahed es única. Nadie más tiene esa experiencia. La cuestión no es solo tener interceptores de drones. La cuestión es integrar esto en el Sistema General de Defensa Antiaérea, en un software específico. Y lo más importante es la experiencia que tienen nuestros militares. Kiev va aún más lejos. El presidente de Ucrania y el presidente de Rumanía acordaron la producción conjunta de drones, que se ubicará en territorio rumano. Ucrania está creando una nueva defensa aérea. Con una cúpula de hierro y drones interceptores, el Shahed enemigo ya no pasará. Ya ha comenzado una nueva etapa de la defensa antiaérea ucraniana. Sensación. Los drones ucranianos se están convirtiendo en un verdadero éxito tecnológico. Mientras el ejército ruso intenta protegerse de los ataques de los drones ucranianos, las mayores corporaciones mundiales ya hacen fila para obtener estas tecnologías. Una de las compañías petroleras más ricas de Arabia Saudita está dispuesta a pagar en efectivo por los pájaros de hierro ucranianos. Los desarrollos ucranianos están creando, de hecho, un nuevo nicho en el mercado mundial de armamento, y la demanda de este tipo de soluciones crece cada día. Nuestros periodistas contarán los detalles. La mayor productora y exportadora de petróleo del mundo, la compañía Saudi Aramco, quiere comprar drones interceptores en Ucrania. ¿Quieren protegerse con drones de los ataques iraníes dirigidos? Nos desplazamos ahora hacia las vastas y complejas instalaciones situadas en los yacimientos petroleros, aquellos puntos estratégicos de extracción donde el crudo se encuentra almacenado en las profundidades del subsuelo, esperando ser procesado para alimentar la demanda energética de todo el mundo moderno. Sus fuerzas de seguridad utilizan sus propios medios de ataque aéreo y además atacan no solo a las tropas y objetivos de Estados Unidos e Israel, como se ha declarado, sino también a aquellos países que se encuentran allí y, en cierta medida, a los países árabes que participan en esta guerra, y el círculo de estos países se está ampliando. Según fuentes de The Wall Street Journal familiarizadas con la situación, el gigante petrolero Saudi Aramco está negociando al menos con 2 empresas ucranianas sobre la compra de drones interceptores, ya que en el 5º año de la guerra en Ucrania, las fuerzas de defensa de Ucrania han adquirido cierta experiencia. Han formado un sistema de defensa antiaérea y antimisiles, incluyendo los llamados, actualmente se está formando y desarrollando la defensa aérea de corto alcance. Esto significa que los recursos y fuerzas, es decir, los militares que combaten los medios aéreos de ataque del enemigo, operan a alturas que van, digamos, desde 10 metros hasta 3 kilómetros. La empresa busca adelantarse a sus propios competidores y a los gobiernos de países de la región, incluido Qatar.
En relación con esto, Ramco está llevando a cabo negociaciones con las empresas ucranianas Skyfall y Wild Hornets, que fabrican drones interceptores que chocan contra otros drones o explotan cerca de ellos. Si hablamos específicamente de Arabia Saudita, tanto el Estado como la empresa se dedican a esto, una empresa poderosa y fuerte que cuentan con sus propios recursos y sin esperar a que el Estado resuelva directamente estas cuestiones, actúan por su cuenta y por nuestra parte estamos interesados. En general, el Estado les permite y autoriza dedicarse a esto. Y esto nos resulta beneficioso, ya que por la ayuda con fuerzas y recursos, es decir, con personal militar y medios, por ejemplo, especialmente todos están interesados en los drones cazadores, que se producen en nuestro país y han sido adoptados por las Fuerzas Armadas, demostrando su eficacia correspondiente. Por eso también colaboran con este tipo de estructuras privadas. No es la primera vez que aparece información sobre negociaciones con Aramco. Anteriormente, el medio francés Intelligence Online también informó sobre esto. Como ya declaró nuestro presidente, hay 11 países que están interesados y además, en general, entre ellos se incluyen Estados Unidos, Reino Unido y otros países europeos que lo necesitan, pero ahora es especialmente relevante para los países árabes de Oriente Medio, aquellos que de una u otra forma están involucrados en la guerra en Irán. El director general de Saudi Aramco, Amin Nasser, también advirtió sobre las consecuencias catastróficas para la economía mundial si la guerra entre Estados Unidos e Irán se prolonga. El frente arde de nuevo. Las fuerzas ucranianas rompen las defensas rusas. El sur es un punto crítico donde las tropas avanzan metro a metro. Las posiciones rusas se quiebran. El mando, en pánico, traslada reservas. Pero ni siquiera eso los salva. Las fuerzas ucranianas avanzan con confianza. Dnipropetrovsk está libre de ocupantes. Ucrania frustra los planes de ofensiva del Kremlin. No te pierdas los detalles más impactantes. Drones ucranianos operan activamente en Zaporilla. El ejército de ocupación debe retirarse, por lo que envía refuerzos para estabilizarla. Primavera Pevosit. Sistemas no tripulados destruyeron 19 defensas aéreas del 1 al 12 de marzo. Drones SSSS abatieron 2 antiaéreos más, el lanzador S-300 Uvet. El sistema antiaéreo Tor, el 12 de marzo de 2026. Y varios objetivos militares como un despliegue temporal, almacenes y un taller fueron alcanzados en 4 zonas ocupadas de Zaporilla. Según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el último mes y medio las fuerzas de defensa han liberado entre 400 y 435 kilómetros cuadrados en el sur de Ucrania. Las fuerzas ucranianas recuperaron bajo su control aproximadamente el 10% de lo que Kiev cedió a Moscú en 2025. En el Instituto Americano para el Estudio de la Guerra señalan que los mayores éxitos de las Fuerzas Armadas de Ucrania se han logrado en la región de Dnipropetrovsk, donde la presencia de tropas rusas se ha reducido a 3 localidades, y en la región de Zaporilla, donde desde enero se han recuperado 9 ciudades. Estos contraataques pueden frustrar el plan de la campaña ofensiva de Rusia en la primavera y el verano de 2026. La tarea de Rusia consiste en mantener su posición en la línea del frente, garantizar la seguridad de las zonas estratégicas frente a un ataque ucraniano y avanzar hasta el alcance de la artillería de la ciudad. Esta es la ciudad de Zaporilla, situada en la zona sureste del territorio de Ucrania. Ellos mismos afirman que la ofensiva en esa zona se ha estancado, que las tropas rusas han sido detenidas e incluso obligadas a retirarse en algunas áreas. En general, esto es grave. En términos de perspectivas, esto representa un gran éxito para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Actualmente, la zona de Zaporilla es probablemente el punto más conflictivo en el mapa de operaciones militares. Las exitosas acciones del ejército ucraniano frustraron el plan del ocupante de crear una cabeza de puente para una ofensiva posterior. Situados en la región de Zaporilla. Zaporilla es una poderosa ciudad industrial. Es evidente que el impacto en la propia ciudad tendrá consecuencias significativas para la industria de nuestro país y la sostenibilidad de las Fuerzas Armadas.
En consecuencia, el enemigo está planeando acciones para sí mismo con el fin de bloquear el trabajo de la industria en Zaporizhia, causar inconvenientes a nuestro estado, es decir, llegar a una zona a la que sea posible acceder fácilmente con artillería. El enemigo tiene ventaja en personal. En algunos sectores, por cada soldado de las Fuerzas Armadas de Ucrania hay 4 ocupantes. Los pilotos rusos de drones se acercan mucho. Están aumentando el alcance de su reconocimiento y lo que pierden, 10 pilotos al día. Para ellos eso no será un problema. Lo principal es lograr el objetivo táctico: acercarse a Zaporizhia. Conozco el plan del comandante en jefe en detalle. Solo hay una pregunta: ¿podrá el país proporcionar los recursos suficientes para llevar a cabo este plan? El plan es muy bueno. El plan tiene tanto una visión operativa como una visión estratégica. Con este plan se resolverán 2 cuestiones a la vez, una en la dirección de Zaporizhia y otra en la región de Dnipropetrovsk. Y como demuestra la experiencia, el comandante en jefe sabe planificar operaciones complejas. Es decir, la llevaremos a cabo incluso cuando el enemigo tenga superioridad numérica. Esto demuestra que nuestro ejército es más eficiente. En este momento, las exitosas acciones de contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania han hecho retroceder al ocupante, y no hay amenaza de que se acerquen al centro regional. Pero la campaña de primavera-verano apenas ha comenzado, y será muy dura. Bomba geopolítica. Ucrania podría comenzar operaciones incluso fuera del frente. ¿O ya las ha comenzado? Kiev lanza una advertencia contundente. La lucha por la seguridad del país no se limita a la línea de combate. Ahora Bielorrusia y Transnistria están bajo estrecha vigilancia. El equilibrio de fuerzas está cambiando ante nuestros ojos. El gran juego geopolítico entra en un nuevo nivel. Los países están rompiendo las cadenas centenarias del Kremlin. ¿Qué escenarios podrían desarrollarse? ¿Aún más? Todos los detalles en nuestro reportaje. Ucrania intenta ayudar a sus vecinos que están bajo la influencia de Rusia. Cada vez son más frecuentes los rumores de que las fuerzas ucranianas podrían ayudar a Moldavia en la desocupación de Transnistria. Ellos mantienen allí su agrupación. Todo les va bien allí. Esto para nosotros puede ser más una amenaza y podemos resolver este asunto si nos lo proponemos. Resolverlo de manera radical. ¿Pero es necesario hacerlo? Aquí ya empiezan a surgir cuestiones geopolíticas. Un enclave cuya tarea es tanto desestabilizar a la propia República de Moldavia como desestabilizar a Ucrania. Ya está claro que si Rusia no logra obtener una victoria decisiva en la guerra de desgaste contra Ucrania, los días de Transnistria estarán contados. La República autoproclamada dejará de existir y se convertirá en una región común de Moldavia. Y las fuerzas rusas que se encuentran en tierra ajena serán expulsadas de Moldavia, de la misma manera en que fueron expulsados de otros países donde intentaron echar raíces sangrientas. Aunque Putin desprecia a Moldavia en público, los rusos buscan interferir en su política y elecciones para imponer candidatos y acceder a la ocupada Transnistria. Moldavia es uno de los países más pobres de Europa, hasta hace muy poco. Era el país más pobre de Europa. Ahora Ucrania ha ocupado ese honorable lugar. Para nosotros, lo cierto es que la presencia de este país dentro de la comunidad de estados independientes no tiene un gran valor ni una importancia real en la actualidad. Otro país en cuyas elecciones ya están interviniendo los rusos, Hungría. Los consultores políticos rusos intentan impulsar la reelección del actual primer ministro Orbán y están construyendo la campaña electoral y la política del país sobre el odio hacia Ucrania. No queremos que los ucranianos nos arrastren a su guerra. No queremos que los húngaros vayan a morir por Ucrania. No queremos que nuestros agricultores quiebren. No queremos que Europa se convierta en su nido mafioso. No queremos que el dinero de los húngaros se envíe a Ucrania. En Ucrania se lleva a cabo una política abiertamente antihúngara y los ucranianos esperan que Bruselas y sus representantes húngaros ejerzan suficiente presión sobre Hungría para que adopte una posición que responda a los intereses de Ucrania. Hungría proporciona entre el 30 y el 40% de las importaciones ucranianas de electricidad, y en este sector el gobierno húngaro puede crear dificultades para Ucrania. A los ucranianos les convendría recordar esto cuando, en distintas mesas de planificación, deciden si bombardear o no el oleoducto Druzhba.
Por eso, que lo tengan presente. El presidente Zelensky ya le advirtió a Orbán que detuviera su actitud perjudicial porque está costando vidas ucranianas. Orbán, por su parte, inventó una noticia falsa sobre amenazas a su familia. Simplemente los rusos nos están matando y nosotros tenemos que darle petróleo a Orbán porque, pobrecito, sin ese petróleo no puede ganar las elecciones. Esperamos que esta persona en la Unión Europea no bloquee los 90.000 millones, o el primer tramo. Y que los soldados ucranianos tengan armas, de lo contrario le daremos la dirección de esta persona a las Fuerzas Armadas, a los nuestros, a nuestros muchachos. Que lo llamen y hablen con él en su propio idioma. Los ucranianos ya están amenazando a mi familia, a mis hijos y a mis nietos. Todos están bien, pero todo tiene un límite. En este momento, mi familia se reúne. Les pedí que se lo tomaran en serio, pero que no tuvieran miedo. Aunque esto no es normal para nuestra vida habitual. Ya encontraremos la manera de adaptarnos a esto. Como vemos, esto no incomoda mucho a Orbán. No le incomoda demasiado, al menos porque en una campaña electoral todo vale, incluyendo declarar a un país vecino como enemigo solo por el hecho de que no quiere permitir la financiación de una guerra contra sí misma. Por supuesto, se puede esperar que cuando termine la campaña electoral, el primer ministro de Hungría sea mucho más cauteloso en sus declaraciones y ya no exigir a Ucrania que acepte todas sus ideas políticas sobre el futuro, incluidas las relativas a las relaciones con Moscú. Tras el despliegue de sistemas de defensa aérea en territorio bielorruso y la ayuda en la corrección de ataques a Ucrania con drones Shahed, el presidente Zelensky amenazó al autoproclamado Lukashenko con consecuencias por involucrarse en la guerra. Son fantasías de Lukashenko pensar que lo ayudarán si sigue involucrándose en esta guerra. Además, no estamos en el primer año de la guerra. Y ahora la guerra es tecnológica. No usamos nuestros drones contra Bielorrusia, porque no estamos en guerra con ellos. Lo recalco una vez más. No estamos en el primer año de la guerra, y no tenemos que preocuparnos por la fuerza viva ni por nuestros militares. Podemos controlar muchas cosas desde el territorio de Kiev. Por eso, él necesita entrar en razón, como se dice, despejarse y no involucrarse en la guerra. Y después de que el presidente de Ucrania impusiera sanciones contra Lukashenko y se reuniera con la oposición bielorrusa, el dictador casi entró en histeria. ¿Cómo hacerle tragar al pueblo a través de periodistas o de alguien alguna tontería? Discúlpeme, que aquí todo está bien, ¿entienden? No estaría mal, pero las sanciones de Ucrania nos lo impiden. Bueno, si esto le sirve de algo a alguien, es poco probable que sea para los bielorrusos. Los bielorrusos son gente pragmática. Me das de comer y luego me cuentas algo. Vísteme. Si entendemos que los propios bielorrusos no apoyan en absoluto la opción política que Lukashenko les impuso al usurpar el poder, entonces es cierto. La presión ejercida tanto sobre Moscú como sobre Minsk podría conducir a un cambio de régimen tarde o temprano, o al menos a que Putin no pueda o no quiera brindar apoyo a Lukashenko. Asistencia en caso de nuevos movimientos de protesta en Bielorrusia, pero al fin y al cabo, Putin ya no ayudó ni a Bashar al-Assad ni a Nicolás Maduro. Rusia se debilita cada día, y esto, ante todo, lo sienten aquellos países donde lograron infiltrarse las tropas rusas o el dinero del Kremlin. Y posiblemente muy pronto los pueblos de estos países podrán recuperar lo que les pertenece por derecho. El shock en Hungría vuelve a atacar a Ucrania con fuertes acusaciones. Los consultores políticos del Kremlin, que ahora operan en Hungría, aumentan la presión sobre Kiev y lanzan una nueva ola de reclamaciones. El UDPSCHA afirma que supuestamente Ucrania podría haber atacado la infraestructura del gasoducto Turkish Stream. Y en Hungría, como se sabe, no se puede vivir sin el sangriento gas de Putin. Está en juego la seguridad energética del país. Pero Ucrania tiene sus propios argumentos y cartas fuertes que pueden cambiar por completo esta historia. Todos los detalles en la investigación de nuestros colegas. Hungría sigue presionando a Ucrania y vuelve a presentar reclamaciones. Esta vez, Hungría reaccionó a la declaración de Rusia sobre un supuesto ataque ucraniano a una estación compresora vinculada al Turkish Stream, y calificó esto como ataques contra la soberanía de Hungría.
El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, declaró que el Turkish Stream garantiza el suministro de gas a Hungría y que sin él simplemente sería imposible abastecer al país de gas. Ahora Ucrania ha atacado la infraestructura del Turkish Stream en Rusia, que garantiza el suministro de gas a Hungría. Sin el Turkish Stream, Hungría simplemente no podrá recibir gas de manera segura desde el punto de vista geográfico y físico. El bloqueo de Ucrania y el tránsito a través del oleoducto Druzhba, así como este ataque al Turkish Stream, son graves ataques contra nuestra soberanía. Sin embargo, Szijjártó no especificó dónde ni cuándo fue atacada esta infraestructura. El propio dictador de Rusia, Vladimir Putin, también ha declarado en repetidas ocasiones que supuestamente Ucrania quiere atacar el Turkish Stream. Se trata de una posible explosión de nuestros sistemas de gas en el fondo del Mar Negro. Esto es el llamado Turkish Stream. El Blue Stream. No podía calmarme. No sabe qué hacer para destruir esto. Proceso de paz con intento de solución por medios diplomáticos. Hacen todo lo posible por llevar a cabo algún tipo de provocación. Y todo esto ocurre en el contexto de las próximas elecciones en Hungría, previstas para el 12 de abril. Orbán en estas elecciones apostó completamente por el tema de la política exterior, y en particular por el tema de la demonización de Ucrania. ¿Por qué hizo esto? Porque no tiene nada de qué presumir en cuanto a política interna. Un enorme nivel de corrupción, escándalos constantes, tanto de corrupción como de otro tipo, relacionados con él y con los representantes de su partido, el deterioro de las relaciones con Europa y en general con los vecinos de Hungría. Todo esto difícilmente puede considerarse un resultado que se pueda presentar al electorado para lograr la reelección. Literalmente en la víspera, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, declaró que las autoridades ucranianas supuestamente están interviniendo activamente en las elecciones húngaras. Según él, a la parte ucraniana no le es indiferente cómo terminen las elecciones en Hungría y por eso decidió participar en la campaña electoral. Según el primer ministro húngaro, los participantes activos en estas elecciones serán no solo los políticos húngaros de la oposición, sino también las autoridades ucranianas y el presidente de Ucrania. Nos basamos en el sentido común, por lo tanto, esto no debería sorprendernos. Los participantes activos en estas elecciones serán el presidente de Ucrania y nosotros también debemos vencerlos a ellos. Sabemos que ellos financian a nuestros oponentes, sabemos cómo sucede esto, es decir, ellos demonizan constantemente a Ucrania en el marco de la campaña electoral. Lo más probable es que, con la participación de consultores políticos rusos, así como de especialistas del GRU ruso, Orbán haya apostado por la política exterior, la demonización de Ucrania y la demonización de Europa. Él ya lo había hecho antes, solo que antes sus principales enemigos eran, por ejemplo, Soros. Ahora, en lugar de Soros, son Ucrania y Zelensky. Sin embargo, en medio de todas estas provocaciones, declaraciones y acciones por parte de Hungría, los tecnólogos del Kremlin de Orbán se equivocaron en sus cálculos. ¿Qué cartas tiene realmente Ucrania en sus manos? Los recursos financieros de Ucrania resultaron estar menos agotados de lo que temían los políticos, y el país puede mantenerse al menos hasta principios de mayo. Así lo informaron a los políticos 4 fuentes familiarizadas con el estado de las finanzas de Kiev. Anteriormente existían temores de que el gobierno ucraniano, que este año enfrenta un déficit presupuestario de al menos $50,000 millones, comenzaría a experimentar una escasez de fondos ya a finales de marzo. Sin embargo, la situación cambió después de que el Fondo Monetario Internacional aprobara el mes pasado un crédito de $8,1 mil millones para Ucrania. De esta suma, $1.500 millones se desembolsaron de inmediato. A mediados de diciembre, los líderes de la Unión Europea acordaron un paquete de apoyo financiero para Ucrania por un valor de €90,000 millones para ayudar a financiar su defensa contra las tropas rusas. Sin embargo, recientemente, Hungría bloqueó esta iniciativa, acusando a Ucrania de retrasar deliberadamente la reparación del oleoducto dañado. Druzhba, por razones políticas, para influir en las elecciones que podrían apartar del poder al actual primer ministro Viktor Orbán. Kiev rechazó estas acusaciones, afirmando que el oleoducto está demasiado dañado para transportar importantes suministros de petróleo ruso a Hungría, después del ataque con drones a finales de enero.
Lo más probable es que los estrategas del Kremlin de Orbán contaran con que, en caso de que el primer tramo de créditos de 90.000 millones no llegara a principios de abril, el gobierno ucraniano tendría que recortar gastos debido al déficit. Esta situación significaría que Kiev estaría interesado en buscar una forma de desbloquear el oleoducto para así desbloquear el crédito. Y eso implicaría intentar llegar a un acuerdo con Orbán, quien de ese modo saldría ganando en la guerra política que él mismo declaró. Una guerra política. De hecho, el propio primer ministro húngaro contaba con que a Kiev no le alcanzarían los recursos precisamente hasta las elecciones en Hungría. Ahora bien, si la reparación de la amistad no se lleva a cabo antes del 12 de abril, de hecho, Orbán habrá perdido. Esto puede convertirse en un factor negativo para el primer ministro húngaro en cuanto a los índices de popularidad, ya que el electorado no recibirá la victoria prometida sobre Ucrania. Hasta hoy, el partido opositor húngaro TISA mantiene el liderazgo de cara a las elecciones. Por fin ha surgido en Hungría un líder opositor, el líder de las fuerzas opositoras Péter Magyar. Orbán ha hecho todo lo posible por demonizarlo. Por ahora no le está saliendo muy bien. Como escribe Reuters, a un mes de las elecciones en Hungría, TISA de Péter Magyar aventaja al Fidesz del primer ministro Viktor Orbán por 14 puntos porcentuales. Entre los votantes que ya han decidido su elección, en enero la diferencia era de 16 puntos. TISA obtuvo el apoyo del 53% de los votantes decididos. Esta cifra no ha cambiado desde enero, mientras que Fidesz recibió el 39% de apoyo. De cualquier manera, en el futuro habrá muchas preguntas para él. Sobre su actividad, la corrupción y sus vínculos con Rusia. ¿Qué recibía a cambio de comerciar, de hecho, con el estatus de líder de un Estado miembro de la Unión Europea? Habrá muchísimas preguntas y espero que dentro de un mes Hungría ya tenga un nuevo gobierno con el que Ucrania pueda intentar construir relaciones más adecuadas y normales. Pánico en la retaguardia rusa. Las armas ucranianas convierten los objetivos militares enemigos en ruinas ardientes incluso a cientos de kilómetros del frente. Los ataques de alta precisión contra almacenes, bases e infraestructura militar demuestran ahora en Rusia: no hay lugar seguro. Un punto clave que pone especialmente nerviosa a Moscú: Ucrania no tiene ninguna restricción. Ni Washington, ni París, ni Londres pueden limitar el uso de los desarrollos ucranianos. Los ingenieros ucranianos continúan perfeccionando misiles, drones y sistemas de ataque, y cada nuevo desarrollo aumenta la presión sobre la maquinaria militar rusa. A continuación, sobre los desarrollos más recientes de los armeros ucranianos y sus trofeos. La ciudad rusa de Tula, a casi 500 kilómetros de la frontera con Ucrania, está en llamas, como una planta química. ¿Y esto qué se supone que es? Los locales discuten en los chats si fue un ataque de drones ucranianos o una avería tecnológica. Pero la planta metalúrgica suministra metal y ferroaleaciones a las fábricas de defensa de la Federación Rusa. Y este ya es un ataque confirmado de las Fuerzas Armadas de Ucrania a una base petrolera en la región de Krasnodar. En fin, así están las cosas. Después del ataque, el incendio se desató de inmediato en 3 ubicaciones diferentes. De la base petrolera, el nodo petrolero de Tikhoretsk es uno de los mayores puntos de transferencia de petróleo en el sur de Rusia. Anteriormente, Gazprom informó que el 10 y 11 de marzo fueron atacadas estaciones compresoras Ruskaya, Beregovaya y Kasachia, que aseguran el suministro a través del Turkish Stream y el Blue Stream. El transporte de gas hacia Turquía será suspendido en uno o en ambos de estos gasoductos. Y esto, en general, ya es un golpe serio a los ingresos por el gas ruso, que de por sí ya están disminuyendo. Ayer, Ucrania lanzó su mayor ataque reciente. Con misiles Storm Shadow golpearon la planta Kremny L en Briansk. Kremny L produce componentes para los misiles Pantsir e Iskander. Según las Fuerzas Armadas de Ucrania, al menos 5 misiles impactaron directamente en la planta. Fue un ataque único contra la industria militar rusa, ya que los golpes se corregían prácticamente en tiempo real. Este es el primer caso conocido en el que un ataque a una empresa estratégica de la industria militar rusa fue corregido en tiempo real con la ayuda de un dron.
Altos funcionarios se hacen la pregunta fundamental: ¿dónde está la defensa antiaérea rusa? ¿Dónde está nuestra defensa antiaérea? En primer lugar, la defensa antiaérea ha sido enviada para proteger Moscú, la residencia en Valdai y San Petersburgo. Estos son los principales objetivos que están protegidos por los rusos. La defensa antiaérea rusa y por supuesto también al frente. No hay suficiente defensa antiaérea para el resto de la enorme Rusia. Los ataques ucranianos con misiles y drones se están volviendo cada vez más frecuentes y efectivos. Además de que Rusia no tiene suficiente defensa antiaérea para cubrir todos los objetivos estratégicos, Ucrania ha incrementado significativamente la producción de sus drones. El principal enfoque está en los deep strikes, los llamados ataques en profundidad en el territorio del agresor. En esto participan activamente los drones FP-1 y FP-2, que de hecho están siendo constantemente modernizados en tiempo real. Actualmente el FP-2 alcanza los 200 kilómetros, mientras que el FP-1 llega hasta los 1000 kilómetros. Haremos que el FP-1 pueda alcanzar los 1000 kilómetros. Trasladamos el tanque al ala y ahora transporta 105 kilogramos a 1000 kilómetros. Ahora lo estamos codificando y vamos a instalar un ala tanque. Este ala tanque permitirá aumentar la capacidad del FP-2, de modo que podrá llevar hasta 158 kilogramos de municiones. Actualmente, la empresa Firepoint produce 200 drones FP-1 y FP-2 al día, y esta cifra seguirá creciendo. Como lo demuestra la tendencia de los últimos meses en los ataques con misiles y drones, Ucrania ha tomado la iniciativa frente al agresor, y dado que en su mayoría estas armas son de fabricación ucraniana, Kiev no necesita pedir permiso. Así que los ataques de alta precisión contra el complejo militar industrial ruso solo aumentarán. Eso es todo por ahora. Más noticias candentes las verán en la próxima edición.